Imagina caminar por las calles de la Roma imperial, entre túnicas blancas, mosaicos brillantes y columnas majestuosas. El bullicio del mercado, las carcajadas en las termas, y ninguna palabra que signifique homosexual como la usamos hoy. Porque en Roma la sexualidad no se definía por a quién amabas, sino por cómo lo hacías. Lo importante no era el género de tu pareja, sino tu lugar en el acto. Eras el dominante. Todo bien. El dominado, ahí empezaban los problemas. En una cultura obsesionada con el poder, incluso el placer tenía jerarquía. No había orientación sexual, había estatus, y eso lo decidía todo, desde tu reputación hasta tu carrera política. Sorprendido, ¿verdad? Pues agárrate el gladius, que lo que viene te va a dejar más tieso que un mármol romano. Y ya que estás en esta callejuela de historia inesperada, suscríbete. Aquí el cotilleo es milenario. En la Roma clásica no había escándalo si un hombre tenía relaciones con otro hombre. El verdadero juicio social no estaba en el deseo, sino en el rol que asumías. Ser el activo, el que penetraba, era considerado viril, propio de un ciudadano romano con poder. Pero si eras pasivo, especialmente siendo adulto y libre, tu estatus social se podía tambalear. A ese se le tachaba de afeminado, débil, incluso risible. No importaba si eras senador o panadero, si no dominabas, estabas en la cuerda floja de la burla pública. Eso sí, con esclavos y prostitutos varones, la cosa era diferente. Como estaban en una posición social inferior, nadie se escandalizaba si un ciudadano los tomaba como amantes, siempre y cuando fuera él que manda. Era un mundo donde el placer estaba permitido, pero dentro de ciertas fronteras invisibles, hechas de poder, edad y clase social. Y cuidado con cruzarlas, porque aunque Roma parecía tolerante, el juicio podía caer como un rayo si rompías el papel que la sociedad te había asignado. ¿Y las mujeres? ¿Existía el amor entre ellas? En un imperio donde la sexualidad masculina ocupaba los foros, las tabernas y los muros con grafitis explícitos, el deseo entre mujeres era, en cambio, invisible, o casi. No porque no existiera, sino porque a Roma no le interesaba mirarlo. Las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico, a parir hijos, cuidar la casa y obedecer. Así que cuando dos mujeres compartían una intimidad más allá de lo aceptado, la sociedad prefería fingir que no ocurría. Pero las pistas están ahí, en poemas velados, en epigramas burlones y en esculturas escondidas. Algunas fuentes describen a mujeres que adoptaban roles masculinos, incluso utilizando objetos fálicos para imitar la penetración, lo que escandalizaba profundamente a los moralistas romanos. Porque no era tanto el amor lo que se condenaba, sino la inversión de los roles de poder. En Roma, una mujer deseante, que no esperaba al hombre, sino que buscaba el placer por su cuenta, ya fuera con otra mujer o sola, era considerada una amenaza al orden, una transgresora, y como tal, merecía ser ridiculizada o borrada del relato. Aún así existieron, vivieron, y en la sombra amaron como pudieron. Porque aunque Roma no las nombrara, ellas también formaban parte del mosaico secreto del deseo. Y si seguimos escarbando, hay un lugar donde todo eso se volvía más evidente: los burdeles y las calles de Roma. ¿Quieres saber qué pasaba allí? Sí, las casas de los nobles escondían el amor entre iguales tras cortinas de silencio. Los burdeles y callejones de Roma lo exhibían sin pudor. Allí, en la Roma más cruda y carnal, no importaban las normas sociales ni los discursos del Senado. Lo único que mandaba era el deseo. En esos espacios de comercio sexual todo era posible, por el precio adecuado. Los prostíbulos romanos, llamados lupanaria,
no discriminaban entre orientaciones. Podías encontrar hombres con hombres, mujeres con mujeres y todo tipo de combinaciones posibles. Había prostitutas masculinas conocidas como exoleati o sinaedi, a menudo muy jóvenes, afeminados y entrenados para complacer a clientes ricos. Muchos de ellos eran esclavos o libertos, sin elección real en su destino. Pero no todo era explotación. También había zonas grises, como en los barrios de Subura, donde los límites entre el comercio y el deseo se diluían. Algunos ciudadanos romanos acudían a estos lugares no solo por placer físico, sino buscando experimentar aquello que en la vida pública debían esconder. Porque en esos rincones oscuros, Roma bajaba la toga, se quitaba la máscara y se mostraba tal como era. Contradictoria, humana, ardiente. Pero ¿cómo trataba la ley a estas expresiones de deseo? ¿Había castigo o aceptación? La Roma antigua no era un mundo de libertad sin límites. Aunque los encuentros entre personas del mismo sexo no estaban penalizados como en épocas posteriores, sí existían normas, pero eran hipócritas, ambiguas y profundamente clasistas. La clave no estaba tanto en con quién te acostabas, sino en el rol que ocupabas en el acto. Para un ciudadano romano libre y de alto estatus, ser el activo era aceptable, incluso si su pareja era otro hombre. Pero ser el pasivo, el receptivo, era visto como humillante, afeminado, propio de esclavos, prostitutas o extranjeros. En otras palabras, el problema no era la homosexualidad, sino la pérdida de control y poder, lo que Roma más valoraba. Algunos emperadores como Nerón o el Agábalo escandalizaron a la élite por vestirse de mujer, casarse con hombres o asumir roles pasivos en público. Pero lo curioso es que a la vez se celebraban espectáculos y poemas cargados de erotismo homosexual. Todo dependía de quién lo hacía y cómo lo mostraba. Era el juego del doble rasero romano, libertinaje para unos, vergüenza para otros. Entonces, ¿cómo se vivía realmente este deseo en lo cotidiano? Había amor, más allá del placer y el escándalo. ¿Podía existir una historia íntima entre dos personas del mismo sexo bajo la sombra de los dioses y las miradas de la ciudad? Bajo los muros de mármol, en callejones oscuros o tras las cortinas de una domus, el deseo entre hombres y también entre mujeres, aunque más invisibilizado, existía, se vivía y a veces se amaba. Porque más allá de la obsesión romana por el poder y el rol social, hubo vínculos que rompieron esquemas, historias que no eran solo lujuria ni dominio. Hay cartas, poemas y epitafios que hablan de algo más profundo, de cariño, de lealtad, incluso de duelo, como la inscripción de un joven esclavo llamado Antínoo, amante del emperador Adriano, cuya muerte en el Nilo provocó una ola de dolor tan intensa que Adriano fundó una ciudad con su nombre y lo elevó casi a la categoría de Dios. Amor verdadero, obsesión imperial, una mezcla de ambas. Lo cierto es que ese vínculo cruzó los límites de la norma. Las mujeres, mucho más silenciadas en los textos, también dejaron huella. Escritoras como Sulpicia escribieron versos que desafiaban lo esperado de una dama romana. Y aunque poco se registra sobre relaciones entre mujeres, hay figuras sugerentes en la poesía y en el arte que nos invitan a imaginar, a leer entre líneas. Roma, con toda su pompa y sus contradicciones, era un lugar donde lo prohibido se toleraba si sabías jugar bien tus cartas, donde lo íntimo se vivía entre susurros y donde el deseo, aunque vigilado, nunca pudo ser del todo controlado. Y quizá eso sea lo más romano de todo, vivir en tensión constante entre la norma y el impulso humano más antiguo de todos,